Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Lo Más Absurdo de los Medios. Tenemos musiquita revolucionaria. Adelita, porque andamos muy revolucionarios. No, y además es un programa de Adelitas en Sí, realidad. Adelita. Pura Adelita, oigan, ni se oye la música. Sí, pero no se va. Sí, se escucha, ¿Sí se escucha? claro que sí. Ah, sí, bueno, sí. mi querida Eli, por primera vez Saludos. aquí. Bravo, qué bueno que estás con nosotros. Mira, y me tocó. Y con Amlito. Me tocó el Amlito. Muchísimas gracias. Eli, qué bueno por la tenerte invitación. aquí. Gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar aquí. Y pues vamos a platicar de Fíjate lo que- más absurdo de los medios. Fíjate que mucha gente, porque aquí ocupamos en Lo Más Absurdo algunos videos tuyos justo de todas las marchas, de las entrevistas que haces, y la gente nos había dicho, inviten a Eli, Ay. y nos da mucho gusto que estés con nosotros. No, pues muchísimas gracias. Es Qué un bueno. placer estar aquí. También está Mali, que también la extrañábamos. Ay, sí, Mali ya me Nali. tenían bien castigada. Ay, no digas eso. Qué gusto estar aquí con ustedes y con Eli, bienvenida y pues vamos a ver qué hay. Pues tenemos muchos videos. Me Oh, es un imagino programón, que sí. ¿eh? Un Un programón, programón, sí. querida Sandy, como cada sábado. Qué gusto Feliz. tenerte. Feliz de estar contigo, Jonah, y con estas Adelitas. Ya desde la semana pasada ya teníamos muy buen elenco. Sí, que- y de mujeres. Y de como mujeres, tiempo les de mandamos mujeres. un saludo a nuestra querida Marcy Mitch. Y ahora también de manteles largos con estas dos chicas. Y en una coyuntura de Eli como reportera, yo diría que reportera del pueblo, y en una coyuntura justamente de una marcha que aconteció la semana pasada justamente, y vamos a tener mucho material de eso, porque creo que sí vale la pena hablar de lo que sucedió el sábado y poder de alguna forma también desenmascarar. Hoy sabemos además que uno de los principales convocantes le pagaron 2 millones de pesos por parte del PAN, ya sacaron las facturas, es decir, si usted creyó que esa era una marcha orgánica porque hay jóvenes que están enardecidos con la Cuarta Transformación, pues ya se sabe que todo fue armado. Pero les hemos preparado un gran programa, ¿les parece que empecemos? Claro que sí. Sí, claro que sí. Adelante. Carlos Manso. Ya estamos hartos de los abusos. El país lo tienen hundido en violencia, en inseguridad. Vayan a los pueblitos. Los tienen hundidos en la miseria, en pobreza extrema. Ya estamos hasta la madre. El PRI, el PAN, Morena, todos los partidos son unos buenos para nada. La izquierda y la derecha valen pa' pura madre. Esto es un hartazgo ya anoche, es un descontento ya con el gobierno. No solo con con los pasados. Ya estamos hasta la madre. Este influencer o youtubero, ¿qué es, Sandy? Sí, bueno, tú no lo conocías mucho, yo te lo presentas. Te lo presento. Fíjate que él es justo un youtuber, Yulai, que hace contenido sobre las poblaciones pues más menos beneficiadas, cuando hay un evento, una catástrofe natural, va y hace estas dinámicas que muchos influencers y creadores de contenido hacen, que van y ayudan a la gente, ¿no? Supuestamente de su propio bolsillo, y pues esto genera mucho morbo entre la población, porque realmente si nos vamos como a la finalidad que lo hacen, pues es ganar vistas, monetizar, pues a costa de la pobreza y del dolor de mucha gente que está pasando, que incluso... Aprovecharse de eso, ¿no? Ajá, ha ido a regalar colchones, regala dinero en efectivo, lo hace, ¿no? O Entonces... sea que sí tiene un público que de alguna forma le agradece esas le acciones. agradece eso, y por ahí decían un término que dicen es la no por pobreza, que ocupan como estos, y tú lo debes saber muy bien, Eli, los creadores de contenido, que van justo donde está ocurriendo la tragedia y lo llevan, véanlo, vean lo que está ocurriendo, vean Claro. cómo está sufriendo esta persona. Genera muchísimas vistas y genera muchísima monetización. Otra personaje que hace esto es Eva María Beristain, con Ruido Social, que realmente ella lo único que hace es ir a los lugares a hacer entrevistas sin una finalidad más que mostrar lo que está pasando, Que ¿no? en cierta medida no
no creo que esté mal el hecho de que haya ¿No está personas mal? que hagan este tipo de acciones. El problema es cuando por este arraigo que pueden tener, porque son identificadas de que van a lugares en desgracia o que han padecido alguna situación de emergencia, se ocupan y les pagan, evidentemente, para que justamente Claro. embone todo en esta narrativa de que el gobierno está haciendo mal las cosas, de que es un desgobierno, de que la pobreza extrema. Habla de pobreza extrema, Mali. Habla de pobreza extrema, que es de las banderas más simbólicas de la Cuarta Transformación y de lo que más se puede presumir en este proceso de transformación que se ha logrado, sacar a la gente de la pobreza. Y entonces de repente también habla como, es lo mismo, morena, derecha o izquierda. Este mensaje, que es un mensaje estratégico, en donde ya no importa la ideología, no hay diferencia entre el PRIAN y Morena, sino que ahora lo que se está buscando pues es que Salinas Pliego nos gobierne, que los poderes oligárquicos regresen al poder, pero ya en un empresario como tal, como en este caso Salinas Pliego. Es como un discurso tramposo para que la gente diga, son lo mismo, Exacto. la política todos son iguales. Todo es igual. Y entonces estos poderes fácticos empresariales se apoderen. Sucedió en varias partes del mundo, Argentina, incluso con Zelensky también, ¿no? Que es además un cómico. Sí, Entonces estamos viendo como que ese discurso, evidentemente pagado, yo creo, ¿no? Fíjate, Yona, que me parece muy interesante que a mí estos influencers como el aquí recién, Yulai, me parecen a lo que yo les llamo críticos de todo, militantes de nada, ¿no? O sea, está ahí visibilizando, pero no hay nuevamente nada de fondo, ¿no? Él no propone nada, él no milita en nada, no tiene un proyecto y solamente justamente, como decía Sandy, se vuelve una monetización. Yo quisiera saber si todo el dinero que él monetiza, por ejemplo, pues yo creo que lo que él da pues es mínimo, ¿no? Hacia las personas que pues retrata sus realidades y que justamente me parece un acto incluso hasta irrespetuoso, ¿no? Para las personas que sí viven en esa realidad. Sobre lo otro que comentas, pues también esta narrativa de que ni la izquierda ni la derecha, a partidistas, a políticos, incluso algunos se autodenominaban, que eso me parece muy, muy, muy delicado, porque entonces caemos justo en estas narrativas cómodas, ¿no? Y que además es tristísimo como más y más, bueno, no fueron muchos tampoco, pero sí hay muchos jóvenes que desafortunadamente y justo a través de esas narrativas en redes sociales, no somos capaces de posicionarnos en nada. Y eso me parece justo muy preocupante. Me parece que nosotros tenemos la responsabilidad como comunicadores de justo ahí entrarle bien con explicar cuáles son estos procesos que justo en Argentina hemos visto cómo pues Milei ha sido una desgracia para el país, ¿no? Y pensar o soñar o romantizar la figura de un empresario explotador, racista, misógino, además evasor fiscal. Y paréntesis, perdón que te interrumpa, Mali. Dice, esta semana suben sus historias y de verdad no es nada contra Yulai, de verdad, hemos tenido incluso, nos hemos encontrado como equipos con el crew de producción cuando fuimos a grabar al penal de Santa Marta, realmente pues no es nada personal, pero sí justo es visibilizar esto que pasa cuando dicen no somos PRI, no somos PAN, no somos Morena, por supuesto que sí tienen una posición, dice esta semana, yo también apoyo a que el evasor fiscal, a que el señor que debe dinero pague, pero jamás menciona el nombre. Su nombre. Jamás lo dice. No, y además ya lo dice como para lavarse la cara después de las críticas que seguramente tuvo este personaje, ¿verdad, Eli? Porque además esa crítica, como decía Mali, sin sustancia, porque criticas un aparato político, pero no criticas la raíz de eso, que es justamente los poderes empresariales. Es decir, la política neoliberal no existe sin el poder de los grupos oligárquicos, el empoderamiento de ciertos potentados, como el propio Salinas Pliego y otros más, que se adueñaron de la nación prácticamente y que la saquearon hasta dejarla en la pobreza extrema. En esa pobreza extrema que él critica y que, por cierto, es el proceso de irlo sacando de esa pobreza en este gobierno, en estos 7 años de transformación. Así es. Bueno, a mí me gustaría tocar el punto que acaba de tocar Mali acerca de la monetización. O sea, estamos hablando que todo esto de la marcha de la generación Z comenzó en las redes sociales, especialmente tiktokeros. Y
se supo de muchos que incluso no eran mexicanos que se metieron al tema. Hubo por ahí incluso argentinos, una rusa que vive aquí en México que al último se echó para atrás, ¿no? Entonces, bueno, yo sí me preguntaría, ¿no? Porque sabemos que Yulai pues no hace contenido de política. Exacto. Y muchos influencers que nunca habían hecho contenido de política, pues de la noche a la mañana empezaron a hacer contenido de política, a invitar a que fueran estas marchas. Sí. Entonces, Yulai no fue, a lo que yo alcanzo a percibir, no fue ahí a monetizar, ¿sí? Él fue, más bien dicho, a crear y a mandar un mensaje. La gente que a él lo ve, su gran mayoría no ven política. Entonces, no están en contacto con lo que está pasando realmente en la política. Entonces, al hacer él este video, pues atrapa a esas personas. Y le creen lo que le está diciendo. Y le creen porque a él lo ven millones de personas, pero que no están, digamos, involucradas en la política, una gran mayoría. Entonces, llega ese mensaje a las personas que usualmente pues no pudo haber llegado. Entonces, ¿tú ves ahí estratégico que esté ahí para ese objetivo? Yo veo estratégico. O sea, si Yulai hubiera querido crear contenido, él hubiera empezado desde la marcha a hacer videos, a hacer entrevistas y hacer todo, pero no. Él utilizó su imagen para mandar un mensaje y yo pienso que ese mensaje es especialmente para las personas que no están muy enteradas de política, pero que reciben el impacto de algo está pasando en México, la presidenta no está haciendo su trabajo, están reprimiendo todo mensaje, con toda la escena que además hubo, ¿no? Sí, qué interesante ese punto que estás diciendo, Beni. Sí, no, sin duda. Interesantísimo. En esta semana presenta justo en sus historias y dice, ahora tendré que vivir con el hate que se está generando por levantar la voz, porque en este país por levantar la voz te tiran hate. Un mensaje claro, aunado a lo que estás comentando, Eli, creo que ahí está. ¿A quién le está diciendo eso? A sus seguidores, que no saben de política, que van a decir, claro, están reprimiendo. Claro, a ver, y no es la primera vez que lo hace. O sea, también hace poco utilizó precisamente lo de la tragedia, esto de las lluvias en Poza Rica. En Veracruz. Sí, cuando hizo un video corto y dice, no, es que el ejército no me deja pasar. Casi como quien dice, me está reprimiendo también el ejército, ¿no? Lo cual no fue cierto. O sea, tuve la oportunidad de preguntarle a la presidenta en la mañanera acerca de este youtuber de Yulai, si fue cierto, y pues no tenían información de eso. Después resultó ser que era falso. Sí. ¿Me entiendes? Es un personaje entonces que está siendo parte de todo un armado, porque como lo estás tú diciendo, Eli, todo fue armado en las redes sociales y que hay un punto de inflexión en toda esta convocatoria, que es el asesinato de Carlos Manzo. A partir del asesinato de Carlos Manzo, muchas cuentas de X, de derecha, que por cierto son cuentas que sigue Ricardo Salinas Pliego o que siguen organizaciones anti-4T o abiertamente anti-4T, empezaron a publicar videos de la cuestión del asesinato de Carlos Manzo, a pedir que la gente se indignara y que saliera a las calles. Ahí es donde se fortalece la convocatoria. Y después aparecen todos estos tiktokeros que te estás diciendo, Eli, que jamás habían hablado de política y que de repente estaban indignadísimos por lo que estaba pasando, aprovechándose del tema del asesinato de Carlos Manzo. A mí me parece, y lo digo, quiero ser muy cuidadosa con este comentario porque no sé si ustedes estén de acuerdo, pero yo pienso que si Carlos Manzo, pues vaya, estuviese con vida, sería señalado como morenaco, como, ¿sabes? Como de lo que constantemente y sistemáticamente la oposición señala al proyecto en turno, al gobierno, y seguiría siendo un punto de recibir toda esta violencia sistemática que estamos observando de las personas que se manifiestan. Creo que es completamente válido el respetar el derecho a manifestarse y a no estar de acuerdo y a ser críticos. También hay que pensar de que ciertas personas que estuvieron ahí manifestándose no tenían ni siquiera la autoridad moral para, para son cuestionar, muchos muy inmorales, ¿no? completamente. Pero las personas que quiero pensar
que sí había personas jóvenes y no tan jóvenes, porque había muchos que no eran tan jóvenes, que fueron, digamos, como de manera genuina, que a lo mejor justo a través de estas redes sociales observaron la convocatoria y con un sentimiento de verdad hacer algo por el país, fueron de manera, sin darse cuenta que por supuesto todo está instrumentalizado, ¿no? Desde ciertos intereses específicos. Eso creo que está bien, pero lo que no está bien es caer en el truco narrativo de la ignorancia y de aprovecharse de esa ignorancia y de esa poca capacidad y de que la politización del pueblo ha sido un derecho históricamente negado, ¿no? Que a través de la mañanera hemos hecho mucha pedagogía política, quienes somos afines y quienes no también, y eso me parece que es un derecho del cual no hablamos mucho, pero que hasta no hace mucho no se hacía, ¿no? Entonces todas las personas están como que, o muchos ciudadanos están todavía, quiero decir, analfabetas políticamente. Y que mucho de esto es por culpa de los medios de comunicación, o la gran mayoría es por los medios de comunicación dominantes, lo que llamamos los medios hegemónicos. Dentro de todo esto que sucedió hay un momento importante en donde empezaron a mentir también sobre la cantidad de personas que habían asistido a la convocatoria, ¿no? Porque se infló tanto, se le metió tanto dinero, la propia presidenta presentó las pruebas de cómo se le estaba inyectando muchísimo dinero a las redes sociales, a la convocatoria, y de repente hubo cuentas que empezaron a decir que esta imagen... Bueno, primero vamos a ver un tuit de una de estas cuentas de derecha, si podemos verla. A ver, ¿dónde está? A ver, no la veo, no la leo. Ahí está. El oficialismo habla de 17,000 asistentes a la marcha represiva del 15N. Seguramente los contó hablando ahí de Martí Batres, no vamos a repetir eso. En el México real y no en el de la 4T se estiman más de 1 millón en la Ciudad de México y poco más de 5 millones en todo el país. Y este tuit estaba acompañado, además le da retweet otro que fue un ex senador, Álvarez y Casa, si lo ponemos. Da retweet a esto y dice: maravilla de toma aérea del 15N. Por esto, este régimen autoritario y represivo tenía miedo. Véanlo completo. Y vamos a verlo completo. Adelante, para que lo vea nuestra audiencia. Vean ustedes. Órale, bueno, es que cuando uno ve esas imágenes, pues sí dices, estuvo muy grande la marcha, Eli. Mira nada más. O sea, prácticamente todo Bellas Artes. Sí. Eso es un video, seguramente una marcha feminista, porque se observa mucho color morado. Ahorita vamos a ver. Sí. Bueno, ahí está. Este es el video que tanto esta cuenta de derecha como Emilio Álvarez y Casa dicen que fueron millones y que pues es lo que la 4T no quiere que veamos. Pues resulta que este video pues no es de la marcha del pasado sábado, de lo que ellos llaman la marcha represiva del 15N, sino que es una marcha justamente de lo que se llamó la marcha zombie. A ver, ahí está. A ver, es que es mucho, ¿no? Son mucha gente. Ahora, póngame por favor la imagen de dónde lo sacaron. Ahí va un carro la siguiente. Ahí va un carro. Era el festival de terror. No tenemos la de la marcha zombie. Bueno, era una captura de la marcha zombie. Lo hizo un usuario de TikTok que documentó a través de su dron. De hecho, es un usuario que utiliza drones para justamente mostrar la ciudad y justo estaba documentando la marcha zombie. Entonces, esas imágenes, Eli, tú estuviste además ahí, pues evidentemente no coinciden y no fueron 1 millón de personas, ¿no? No, a ver, aparte no es el video y también hay fotos que Pedro Ferriz tomó de la marcha del presidente AMLO cuando el presidente marchó. Y las hizo pasar por... Las hizo pasar como que sí, fue la marcha del día sábado. Qué desvergonzado este tipo. ¿Qué? Se lo dijeron en los comentarios y yo las vi y obviamente pues yo estuve en la marcha del presidente, estuve en la marcha del sábado. Que no se podía ni caminar no en las se calles podía ni caminar, AMLO, o sea, la puedes reconocer. Entonces no tienen vergüenza, ¿verdad? No tienen nada, o sea, ahí se nota que absolutamente fallaron, que sí fueron bots, que fracasaron, que sí fueron bots, porque niegan que fueron bots, sí fueron bots y sí fueron influencers
pagados, no tengo las pruebas, pero no me quedan dudas, de que estos influencers fueron pagados, se infló demasiado, esperabas que hubiera, ahora sí que, como dice ahí, millones de jóvenes, de jóvenes, ¿no? Yo voy a la marcha, me presento a las 9 esperando que llegue la gente y vengo a ver las mismas caras del INE no se toca. Ay, no. Buscando de la Marea Rosa. De la Marea Rosa, buscando a los jóvenes. Sale la marcha a las 11 de la mañana y voy entrevistando puro baby boomer de la época de oro. Yo le digo, oiga, pero esta es la marcha había una señora, de los jóvenes. ¿De los jóvenes? No sé quién la entrevistó, pero había una señora que le decían lo de la revocación de mandato y decía, bueno, sí, la revocación de mandato. Y entonces, después de la revocación, ¿a quién pondría usted? Y la señora dijo, a Miguel de la Madrid. ¡Órale! Pues yo la entrevisté. Fuiste, es una entrevista tuya, ¿verdad? Es una entrevista tuya. Sí. Qué terrible, ¿no? Porque además, bueno, claramente está su hijo, ¿no? Pero ella se equivocó como 2 o 3 veces, ¿no? Es la hermana. Era su hermana. Es la hermana que está ahí. Y ella no digo, pero de su hijo, porque dice Enrique de la Madrid, ¿no? Sí, claro. Pero sí. como que esa añoranza de Miguel de la Madrid, ¿no? Claro, para que vean, bueno, la cantidad. Delicado. Una persona, con todo respeto, una persona de la generación Z, es muy poco probable que se acuerde de quién fue Miguel de la Madrid. De entrada ¿no? ni había nacido. No, bueno, eso. O sea, eso ya. Y luego plano, ¿no? que sepa, es como dicen, o sea, a los generación Z dicen de Calderón para atrás, no me preguntes, ¿no? O sea, porque son chiquitos. Sí, incluso ahí de Calderón ya se les olvidó la guerra. Pero hay algo, Mali, que a mí me parece muy, muy interesante, que yo sí creo que hay una parte de la oposición que sí quisiera este nivel de convocatoria en las calles. Sí. O sea, hay una que armó para mostrar una imagen, ¿no? Sí, para mostrar una situación. Sí. Querían una provocación, querían que abiertamente hubiera heridos, tal vez a lo mejor algún muerto, cosas como esas, ¿no? Para construir en su narrativa de que este es un gobierno autoritario. Si no hubo, sin represión, dijeron que es una marcha represiva. Pero yo sí creo que hay un sector de la derecha en México que quisiera que estas imágenes de la marcha zombie hubieran sido las imágenes del sábado, Mali. Claro, es un anhelo que tienen, pero ¿no? No trabajan por exacto, lograrlo, a ¿no? eso voy. Creo que, bueno, me cuesta trabajo entender cómo justo ellos esperaban un nivel de convocatoria con jóvenes cuando sus proyectos políticos jamás han sabido hablar a los jóvenes, cuando han abandonado a los jóvenes estructuralmente, cuando han señalado a los jóvenes históricamente como ninis, como delincuentes, ¿no? Como a nivel de políticas públicas cuando eran gobiernos, los jóvenes estaban completamente abandonados, ¿no? Ni siquiera eran nombrados, ni siquiera eran visibilizados, sus problemáticas no eran válidas, ¿no? Sí. Jamás había estos espacios de escucha que hoy existen en diferentes niveles de gobierno de la Cuarta Transformación, me atrevo a decir porque los conozco y porque he incluso participado de ellos, ¿no? Entender los problemas que atraviesan a los jóvenes, sobre todo en esta coyuntura a nivel global donde pues los jóvenes y los que ya no somos tan... Imagínate si yo digo, yo ya no soy tan joven. No te creemos. Y entonces las personas que iban ahí sí se apropiaron. Se apropiaron de una narrativa joven, ¿no? Y además decían muchos de ellos en X, observaba estos personajes que ya conocemos, ¿no? Que de la Marea Rosa, de la defensa del INE, etc. Decían, qué orgullo que los jóvenes salgan a la calle y por fin se den cuenta. Y yo decía, a ver, los jóvenes llevamos 60 años o más, ¿no? Siendo la espina dorsal de cada demanda social que ha atravesado al país. Más bien ustedes jamás los quisieron ver. Y no obstante, en el 68 los asesinaron. Sí. Y en el 43... ¿no? Perdón, 43. Y con los 43... Pues no vamos lejos, tan solo en las marchas del 8M. Ellos mismos son esta misma banda que señala de violentas, que señala de vándalas, que señala de todo esto, que ahora están usándolos como realmente una bandera. Personajes, regresando a los influencers, como el Temach. Imagínate que levante la voz por la libertad, por los derechos, cuando es una persona que abiertamente utiliza las redes sociales para violentar y seguir apoyando el discurso violento y machista, ¿no? Sí. Pues ¿qué hacen allí, Jonathan? Terrible, toda la construcción de todo desde la planeación, pero apostarle a tener un resultado
tan grande en las calles sin, de alguna forma, justamente tener un proyecto en el pasado probado que estaba a favor de los jóvenes y quererlo armar de manera artificial, me parece de las cosas más burdas y yo de verdad que siento que no hay futuro para la oposición si pretende llenar las calles, si ese es su objetivo, llenar las calles, hacerlo con influencers, hacerlo con este tipo de videos que abiertamente mienten o con fotografías de marchas del presidente Andrés Manuel diciendo que son las marchas de su convocatoria, pues me parece que es totalmente imposible. Por ahí no va a ir. No van a ganar las calles así. No presenta ningún proyecto, ningún proyecto. Usualmente en marchas anteriores han tenido un templete donde se suben y hablan y se expresan, ¿no? Sí. Sus inconformidades. En esta no hubo templete, no hubo nadie que hablara, no hay absolutamente ningún proyecto. Lo único que fueron gritando fueron consignas misóginas hacia la presidenta. Contra su cuerpo también, de hecho. Su cuerpo, o sea, es algo realmente grotesco. Muy grotesco. Entonces, ¿cómo quieren así ganarse al pueblo mexicano? No lo van a hacer. Su misión o su gran objetivo era tirar las vallas. Esa era. Porque se atrincheraron en las vallas. En las imágenes de webcam, se llaman, los que tienen en los diferentes edificios ahí en el centro, se ve cómo la marcha llega y se atrincheran al tirar las vallas, que eso fue. Y de hecho tenemos video para que vayamos viendo. Hay un video en donde, a ver si nos ponen ya el también algo? Ajá. Bueno, no lo tenemos. Ok, ahí está. Mira, aquí lo que se ve es cómo están destruyendo las banquetas. Órale. Para arrojarlos, ¿verdad? ¿Ya? Bien, ¿Cómo están diciendo? Para arrojarlas. Y ahí empiezan a arrojar las piedras. Incluso los mismos escalones de la Suprema Corte también los destrozaron. Para agarrar las piedras. Sí. Cuando estaba Piña no hacían eso. No, además con sombrero, ¿vieron? Sí, claro. Sí. Apropiándose nuevamente de... con sombrero. Y las tías panistas dirigiendo, ¿eh? Sí. Es que coordinando y dirigiendo, ¿cierto? Quería comentar eso. Una creadora de contenido que sí fue de manera legítima y ella lo platica. Dice, yo sí vi la convocatoria pues por redes sociales, yo a eso me dedico, a hacer contenido y fui de manera legítima para ver justo qué iba a pasar allí en ese lugar. Ella señala cómo en este primer cuadro que están en las vallas estaban precisamente lleno de jóvenes que las personas, digamos, dice hasta el pantone, ¿no? Personas con pantone blanco estaban dirigiendo, pero ellas no se acercaban nunca donde estaba esta parte del peligro. Yo Vean quiero... nada más. Pues ahí destruyeron toda esa parte para agarrar las piedras. Yo quiero acotar algo a lo que comentaba Eli que me parece interesante, que yo quiero mencionar que su proyecto desde hace 7 años ha sido el odio, ¿no? El único proyecto que abanderan ha sido los discursos de odio, justo desde la misoginia, desde el racismo, desde el clasismo, y por ende esta fue una marcha sumamente violenta, ¿no? Yo observaba en algún momento, yo no asistí, pero sí estuve como muy pendiente en TikTok y justo veía un live en el que unas personas estaban justo queriendo derribar estas vallas que se le pusieron a Palacio Nacional, y ellos gritaban, pinches indios de Macuspana, ¿no? O sea, nuevamente introyectadísimo ese clasismo, ¿no? Y ese racismo. Hubo otro clip donde una persona que asistió aquí a la marcha abiertamente dice que estaban armados, ¿no? Para amedrentar al equipo, pues, que va... Que este equipo siempre asiste a las marchas y que no va con la intención de reprimir, va con la intención de contener y de resguardar la seguridad de los propios asistentes, ¿no? Bueno, hubo ahí en esta marcha abiertamente hubo grupos criminales. Un reportero pudo de alguna forma también documentarlo por las conversaciones que tenían las personas de dónde venían y abiertamente decían que de la Unión Tepito y otras organizaciones golpistas porriles de la Ciudad de México.
México. Es decir, es una marcha que yo sí creo que marca un antes y un después en el tipo de manifestación que la derecha va a instrumentar o a tratar de instrumentar en la Ciudad de México, porque sí están haciendo mano de medios de comunicación, de los poderes fácticos, de las redes sociales, engañando con estos tiktokeros y estos influencers que no tenían nada que ver con política y de repente hablan de política. Y por otro lado, ya en las calles, también una violencia generalizada en el sentido de que no hay un proyecto que esté, ni siquiera un pliego petitorio, pues, ¿no? Un pliego petitorio que podamos decir, bueno, esto es lo que están pidiendo, tienen cierta razón en ciertos puntos. No, ellos lo que querían era provocar violencia. Y aquí yo sí quisiera apuntar una cosa que me parece importante. Siento que para todos los que genuinamente, porque tú decías, Mali, hay algunos que genuinamente no están de acuerdo con este gobierno, y está bien. Y generacional, puede ser gente adulta, mayor, jóvenes, los que sea. Todos tienen derecho a estar o no de acuerdo con el gobierno. A mí lo que me parece es que creo que el proyecto que tendrían que empezar a emprender sería el ir casa por casa. Como lo hizo el movimiento de la Cuarta Transformación, como lo hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, que estaba repartiendo regeneración, concientizando, y ya la gente recibía la información y en algún momento decía si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Peleen el proyecto que representan de la vía pacífica. Vayan casa por casa. Les estás pidiendo mucho. A decir, pero estoy poniéndolos en un punto en donde, para que se den cuenta, para los que legítimamente van a estas marchas, que esto no es algo que pueda provocar un cambio. Me parece importantísimo esto que pone sobre la mesa, Jonathan, porque justamente hace unos minutitos decíamos, ellos anhelarían, ¿no?, tener este nivel de convocatoria. Y lo que ha sido pues transformador y poderoso, vaya, del proyecto de la Cuarta Transformación ha sido que fue, como decía el expresidente, pues una revolución completamente pacífica, ¿no? Y completamente hecha desde la revolución de las conciencias, empezó, ¿no?, en el cambio de conciencia. Pero eso justamente no va a existir pues porque no hay un proyecto de por medio. O sea, ellos no han propuesto, por ejemplo, y hay estados en los que todavía gobiernan y que también son estados con un alto índice de violencia. Entonces, ni siquiera están pudiendo con su pedacito de tierra, por así decirlo, y entonces no tienen tampoco un proyecto político, solamente el proyecto ha sido odiar sistemáticamente. Sí, su proyecto es el odio. Pues es que realmente, ¿no?, ellos ya lo habían anunciado. O sea, sí, ¿verdad? Lo de la violencia ya lo habían anunciado. No nos debería sorprender. No. E incluso creo que no debemos dar por hecho de que esto fue lo máximo que pueden llegar. Claro. Esta gente va a escalar y la violencia va a escalar, va a seguir, porque están ahorita manejando una narrativa de represión y eso es lo que ellos desean. Vean ustedes. Realmente que se haga una represión. Qué muy importante lo que está diciendo. Una provocación tan fuerte como la que hicieron no va a ser la única. Va a escalar, ¿no? Va a escalar y lamentablemente los jóvenes van a ser la bandera de este movimiento que ellos encabezan, que no tiene un buen fin, que no tiene un fin de un proyecto que estén presentando, ¿no? Que de verdad sea que para importarles los jóvenes. No, como decía Mali, nunca les ha importado los jóvenes. Tristísimo, es triste. Tristísimo. Las vallas, perdón. No, adelante. Las vallas nunca debieron de haberse quitado de enfrente de Palacio Nacional. Yo estuve ahí días antes y las vallas fueron reforzadas como nunca, soldadas, amarradas con cadenas, soldadas por todos lados. Entonces hubo una planeación de este grupo que se ve que aparentemente pues fue pagado, fue financiado. Llevaron las herramientas necesarias también. Llevaron las herramientas necesarias, llevaron esmeriles, llevaron para cortar todo tipo de cadenas. Se brincaron a las vallas incluso antes de que llegara la marcha como tal para aflojar todo eso. Entonces cuando llegaron ya otra vez, porque muchos dicen, no, es que la marcha fue pacífica. Sí, fue pacífica desde el Ángel al Zócalo. Y ya de ahí perdió la pacífica. Pero ellos dicen que el gobierno, que Morena, que los envió. No, yo vi muy bien cómo esos grupos se fueron metiendo a la marcha poco a poco en diferentes puntos, hasta que entraron al Zócalo y ahí comenzaron todo. Sí, miren, hablando de esto que decía Sandy, de cómo están buscando la parte de la provocación para que supuestamente este gobierno represor, vean ustedes este video. A mí me parece muy lamentable, porque además es un joven, ¿no? Se puede ver que es un joven, pero vamos a verlo, por favor. Los abrazos y los abrazos. Ahí están los abrazos.
trata este gobierno al pueblo, así lo trata y dice que no, y dicen que no. Allá arriba hay tiradores. ¡Padre puerco! Queremos abrazos, no balazos. Hay que sacar esa judía de mierda. ¡Ya mamaron, perro! Bueno, pues ahí podemos ver a un puberto también diciendo tiradores, tiradores, ¿no? Creo que era menor de edad el señor. Él era diciendo los tiradores. Pues evidentemente no hubo tiradero, sí. no hubo tiradores, no hubo represión. Eso que están diciendo, nos están matando, ¿no? Te dijo. Sí. Yo no sé cuándo te dijo a ti eso, Eli, ¿tú qué pensaste, No, pues no? yo casi te tiras ahí al suelo, ¿no? Casi me tiro al suelo. Y cuando el señor dice, hay tiradores, hay francotiradores, yo enfoqué arriba y yo dije, pues ¿dónde que no los veo? Sí, justo. ¿Dónde están los caídos por las balas, no? Sí había unos militares allá arriba que estaban observando. Y además nada que están más. ahí siempre, constantemente. Sí. Pues digo, es Palacio Nacional, ahí vive la presidenta. Y de hecho tú vuelas Eso un es dron en normal. Palacio y se te Claro, lo tiran. por O sea, supuesto. son reglas que ya están, no fueron hechas para ese día. Exacto. O sea, ya están. Eso es protocolos. normal, o sea, es normal que en cualquier día de la semana pues haya militares allá que están observando y ellos estaban observando, estaban sí sacando video, pero en ningún momento yo vi una Apuntando, arma ¿no? apuntando, nada de eso, ¿no? De hecho, Entonces, sacaron una foto también falsa de otra marcha, ¿no? De otra marcha. Pero que además no era un rifle para eso, sino justo era para los drones que dice Sandy. Para E bajar inventaron drones. que estaban amedrentando desde Palacio Sí. a la gente. Exactamente, entonces eso, pues todo eso es falso, ¿no? Y todo eso es exageración. No sé en qué se basan en decir que hay tiradores, no sé en qué se basó el muchacho en decir, nos están matando, nos están matando. Sí, fue muy Y yo, pues chistoso. son de que no veo los muertos, ¿no? Nos están matando. Pero a ver, todo esto lo provocaron ellos. Sí. Todo esto Es lo una violencia provocaron. que ellos provocaron y después Exacto. dijeron es una represión, es una violencia que tú provocaste y después acusas represión. Exactamente, porque, o sea, también se buscaba eso, ¿no? Que la Claro. misión, últimamente, pues querían entrar a Palacio Nacional. Yo digo, bueno, si no pueden entrar a Palacio Nacional, por lo menos, pues me tumban todas esas vallas. Las tumbaron, querían la foto siendo pisoteados, siendo golpeados por la provocación que ellos mismos causaron y después dicen, nos están matando, nos están reprimiendo, nos están persiguiendo, cuando tú mismo fuiste el que provocaste eso, porque esas vallas eran para contener precisamente la violencia con la que ellos venían, porque ya se había dicho, ¿no? Sí. Vienen violentos, y ellos, no, venimos pacíficos. En no su va a propia pasar organización nada. interna habían ¿Por qué pedido, ponen las vallas? habían pedido llevar instrumentos y herramientas. Ellos mismos anunciaban que venían armados, o sea, Sí, hay lo gritaban. ¿no? Entonces, a mí de este último clip que observamos, lo que sí me duele, quiero decir, es como justamente la instrumentalización de los jóvenes y de la rabia, ¿no? Del enojo. Creo que insisto mucho en esto porque me parece muy importante, que hay personas que ni siquiera se están dando cuenta que están siendo utilizados por un interés completamente ajeno a nuestras realidades, que en este caso pues es todo este aparato que le está inyectando muchísimo dinero a este tipo de movilizaciones o a esta movilización primera que vemos y que seguramente seguiremos viendo y ojalá no se sigan tornando tan violentas, ¿no? Pero sí me duele ver cómo pues el joven aquí que grita, ¿no? Con una desesperación que no dudo que sea genuina, ¿no? No, yo no creo que sea genuina, Manly, perdón, ahí sí, yo veo que a este joven no lo veo genuino. Yo creo que digas, me están matando, nos están matando, eso no es algo genuino. Lo digo que pienso que es genuino porque es un discurso ya aprendido y estudiado de justamente legitimar este odio contra el proyecto en turno, ¿sabes? O sea, de decir, esto es súper violento de parte del gobierno. Entonces, creo que los jóvenes necesitan un proyecto que creo que ahí sí a nivel partido, no gobierno, necesitamos retomar y volver a escuchar a los jóvenes, sí, y eso sí es una tarea pendiente. En eso estoy de acuerdo, pero yo creo completamente, lo digo muy sinceramente,
este joven no representa a ninguna parte de la generación Z. O sea, yo sí no lo veo, no veo eso. Ajá. ¿Todavía nos da tiempo? No, ya nos vamos, pero a ver rápido. Bueno. Órale, qué rápido. Regresando a lo comento. No, nos vamos a corte. Yo dije, eso me fue. Dilo, a ver. Bueno, mira, Latinoamérica y México tienen una historia de represión realmente tristísima, realmente dolorosa, y que es una herencia que, apelando a la memoria histórica, no podemos dejar de lado. Apenas esta semana recordaba por un documental de nuestros hermanos del Canal 22 lo que sucedió en Aguas Blancas, lo que sucedió en Acteal, donde realmente son hechos en nuestra historia de una represión genuina por parte del Estado. Es dolorosísimo que la oposición tome de bandera ahorita a los jóvenes para provocar un hecho parecido a lo que ya vivimos como país. Yo creo que México está ya en otro nivel, ya tenemos una politización que no podemos permitir que esto vuelva a ocurrir. ¿Y cuál es la única arma que nos va a quedar? La información. Sin duda. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Todavía hay mucho más aquí en Lo Más Absurdo en los Medios. Quitando impuestos porque no se ven reflejados, porque nada más le ponen el pie a la gente trabajadora y a los pobres regalarle el dinero a lo pendejo. O sea, ¿y nuestros impuestos qué? ¿Para los ninis? ¿Para las que se embarazan? O sea, ¿cuánto dinero no regalan? ¿Usted tiene hijos? Güey, sí. ¿Trabajadores? Sí. Trabajan. Los enseñamos a trabajar, los educamos para que generen. Porque estos, somos... Miren, esta entrevista fue de Celsin Juárez, Sí. que también ha estado con nosotros. Sí, un saludo a ella, la entrevista, pero es a lo que me refiero. Fíjate, están en una marcha supuestamente de la generación Z, Claro. ¿no? De los jóvenes, quejándose del apoyo a los jóvenes, de lo que este gobierno está haciendo con los jóvenes. Fíjense, dice, es totalmente demencial. Dice, se embarazan. O sea, ¿de qué habla esta señora? ¿Pero por qué dijo se embarazan? Así dijo, porque le están dinero Regalando dinero a los jóvenes, ninis y a las que se embarazan. A las que se embarazan. O sea, bueno, pues... O sea, negando tienen ya también el derecho a reproducir. Claro, de cada quien de tener hijos o no tener hijos, ¿no? Y lo peor que dice, vámonos porque estos son morenos. Ya después se da cuenta, sea, ¿no? Y sí. dice, ya no hablemos con El esos que son clasismo, morenos. ¿no? Reconoce a Celsin de que normalmente... pues, Posiblemente, muchos fueron reconocidos. No, es que yo vi toda la entrevista. Ajá. Entonces ellas van captando, ¿no? Como que estos son morenos, vámonos. Incluso muchos les pedían su gafete para ver de qué Sí, medio, ¿verdad? sí. Hubo mucho hostigamiento de muchas colegas, compañeras, sobre todo mujeres, A en Meme donde hombres... también le fue bastante duro. A Fabiola Gutiérrez, que es una colaboradora constante de jóvenes aquí de nuestro espacio, la amedrentaron un puberto de casi 70 años. Un señor empezó a hostigarla, le arrebató el gafete para ver de dónde y empezó a ofenderla, a hostigarla, ¿no? Pero, a ver, esto que está diciendo, yo por eso digo, traten de disputarse el proyecto de nación y disputarse el país con estos mensajes. Claro. Vayan casa por casa a decir esto que están diciendo en la marcha, a ver si alguien va a convencerse, a decir, es muy buena opción votar por este movimiento, votar por este partido político, por la oposición. Creo que sí es importante que en estos momentos todos nos pongamos sinceros y honestos y tratemos de disputar el país, que además es democrático, ¿no? Todos los que piensan distinto a nosotros tienen todo el derecho a disputarse el país, tienen todo el derecho a protestar, pero háganlo con estos argumentos que son su esencia. Eso es lo que ellos representan, eso es lo que ellos quieren, eso es además lo que ha jodido tanto a los jóvenes, justo pensamientos como el de esta señora que fueron a esta marcha según apoyar a la generación Z. Sí, ¿qué es lo que proponen? Porque son una incongruencia totalmente. Que les quiten el dinero a los jóvenes. Los vuelve a llamar ninis. Por favor, llevan todo el tiempo diciendo que los jóvenes son su bandera y los insulta en su propia marcha. Es como invitar a alguien a cenar a tu casa e insultarlo allí sentado. O sea, entonces, si los van a agarrar de instrumento, agárrenlos bien y apóyenlos, ¿no? Qué bueno, como decía AMLO, agárrenle ese dinero y toma tu voto, ¿no? O sea, de verdad maravilloso, sí, está bien, tomen a los jóvenes, pero denles apoyo, denles esos apoyos de jóvenes construyendo el futuro, para que de verdad...
ahí sí es pedir Construyan mucho. las universidades. Bueno, tuvieron 40 años para hacer algo por los jóvenes y lo que hicieron fue desmantelar el campo, ¿no? En los 90s. Llegar al absurdo de totalmente truncarles el acceso a las universidades, a las preparatorias, con el pretexto de que eran burros. Entonces, con todo lo que esto significa para una persona joven, que el que te digan tú eres peor, tú eres el peor, tú no tienes derecho a acceso a estudio, a la universidad, a la prepa porque eres un burro. Ya de ahí traes una propia conciencia. Reformando el sistema educativo, ¿no? Para beneficiar a Querían todos, privatizar menos a los, la educación. Exacto, menos a los alumnos, a los jóvenes, a las infancias incluso, ¿no? Que muchos de quienes fuimos, digamos, víctimas de esas reformas, ahora somos jóvenes, ¿no? Insisto, ya no tanto, pero muchos de ellos pues no se han dado cuenta que esas reformas completamente atravesaron sus vidas, sus infancias y por ende ahora truncan de cierta forma sus oportunidades. Obviamente ya se está trabajando en ello, obviamente ya existen políticas públicas hechas para nosotros, para nosotras, pero estructuralmente a los jóvenes se nos ha castigado, yo creo que muchísimo. Pues o sea, es una deuda histórica. Imagínate que desde el movimiento del 68, exacto, de los estudiantes, ¿no? Son deudas históricas que tiene el gobierno, el Estado, generacionalmente, pero que hoy se empiezan a revertir. Y creo que la juventud sí tiene que tener la capacidad de conciencia de sí aceptar esto. O sea, de sí tener esta aceptación de que falta mucho por hacer para pagar la deuda generacional con los jóvenes, pero que sí hay un trabajo en 7 años totalmente opuesto y distinto a lo del sistema neoliberal. Que existe la voluntad política y yo creo que afortunadamente, Jonathan, sí se visualiza. O sea, yo así como vi pues también obviamente a estos influencers de los partidos políticos de la oposición, que ellos se niegan además, o sea, se niegan a abanderar sus proyectos. También vi a muchísimas personas pues diciendo esto, ¿no? O sea, yo tal vez no esté en ciertas cosas de acuerdo con lo que está sucediendo ahora o con cómo se está llevando el país, que está bien, es importante decirlo, pero jamás, o sea, no por eso jamás le haría el juego propagandístico al PRI o al PAN, ¿no? Pues sí. Ahí está. Pues bueno, ¿algo más en este asunto de los jóvenes? Nada más me gustaría comentar que nunca antes los jóvenes habían recibido tantas becas como ahora. Se habían hecho tantas escuelas o universidades como ahora. ¿Sí? Esta señora que acabamos de ver hace un momentito, que se ve que es clasista y racista, probablemente no conoce de los niños, de los jóvenes que viven lejos de las ciudades, que tienen que caminar para llegar a la escuela, a la universidad, y a veces no tienen ni zapatos. Y ella sí dice, sí, pero mis hijos sí estudian, ¿sí? Entonces, esas personas egoísticamente nada más ven por sí mismas, pero no ven por los demás. No, y claro. Quieren estar bien, pero no les importan los demás. Estudian porque tuvieron la oportunidad de nacer en una familia que tuvo esta base económica para poderles darles una universidad o estos accesos privilegiadísimos que eran a las universidades públicas. La educación se convirtió en un privilegio en este país. Claro, porque además había un rezago educativo de que tú salías de la secundaria y debías tomar un curso para reforzar todos los conocimientos de la secundaria para poder hacer un examen con IPEMS y poder quedarte en una prepa. Todo pagado, porque estos cursos no eran gratuitos, los tenías que pagar. Carísimo, ¿no? Gente se benefició de esta política de rechazo a los jóvenes. Y qué bueno que dices tú, Eli, esto de las becas, pues no solamente son las becas, que en esta transformación con la presidenta va a ser ya desde el kinder, preprimaria, hasta secundaria, ¿no? La prepa ya la había hecho Andrés Manuel Universal. Pero además, Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa mundialmente reconocido de acceso directo a oportunidad de estudio, de capacitación y trabajo de millones de jóvenes que tienen hoy la posibilidad de estar en centros de trabajo que después los contratan ya de manera formal las empresas. Exacto, ¿no? Esa oportunidad de entrar realmente en el mercado laboral, de ser competencia, de ser una verdadera competencia, de decir, yo joven de la UACM puedo llegar y presentar mi CV y quedarme también a la par que se queda uno de la NAGUA,
UAC, que se quede uno del TEC. Sí. No existía realmente una condición para eso. Sí. No existía ni siquiera un lugar donde se pudiera hacer un deporte de manera gratuita como es ahora con las utopías. Entonces, realmente estas personas viven en un globito muy pequeño. Sí. Su hijo, claro que tuvo educación, por supuesto, porque usted la pudo pagar. Claro. Eso es. Claro, muy bien. Pues vamos a ver otro video. Esto también es terrible porque es un joven que dice que estamos peor que Gaza aquí en México. Peor que Gaza, estamos muriendo los mexicanos, peor que Gaza, despierta mexicano, porque nada más con los 3,000 pesos mensuales que te dan no te pueden cobrar la dignidad, te están matando a tu familia por 3,000 pesos, no. Bueno, wow. Pues me encanta. El dramatismo también, ¿no? Ya, sí, el performance. El performance, estamos exactamente. Peor que en Gaza con lentes de marca, con gorro de marca, con playera de marca y... Sí, y además siendo entrevistado por alguien en las redes sociales, ¿no? Exacto. Eso o sea, yo quisiera ver eso en Gaza, ¿no? Mientras estaba el genocidio en Gaza, alguien que pudiera estar hablando con internet, con acceso, y decir, nos están matando, miren, están cayendo, nos están matando mientras estamos formados por comida. O sea, de verdad es un insulto esto. Un insulto al sufrimiento que está pasando el pueblo palestino, ¿no? Pero además es importante justo observar lo que decíamos, ¿no? Son discursos aprendidísimos, estructuradísimos, ¿no? Decir, nos están matando por 3,000 pesos. Realmente, ¿no? Si lo analizamos, no hay una lógica en lo que está diciendo. O sea, ¿cuál es la relación entre recibir apoyos a los discapacitados, a los adultos mayores, a los jóvenes, a todo lo que ya sabemos, con el hecho de que sí, definitivamente el narcotráfico es también, y me parece también que ahí hay mucha ignorancia, que es un instrumento, hay que empezar a ver el narcotráfico como un instrumento más del capital, ¿no? Sí. Y que todas estas personas que se asumen y que orgullosamente se autonombran fifís, y ellos dicen, sí, yo sí soy fifí, ¿no? Yo no soy chairo. Pues sus aspiraciones están completamente relacionadas con el capital, entonces realmente ¿quién los está matando? ¿No? Pero es que Leyes, esta señora, este tipo... No, señora, es un joven. Ay, este señor es Lili Telles diciéndole a Noroña que no llore por lo que pasa en Palestina, ¿no? Que llore por lo que pasa en su país. Sí. O sea, es este discurso, ¿cómo usa? Pues aprendido, como dice Mali, ¿no? O copiado ahí. Pero aprendido superficialmente, porque no hay una profundización de realmente cuestionarse y entender que... No, porque no saben qué está pasando. Exacto. ¿Qué está pasando en Gaza? Y que además, eso me parece algo que no hemos tocado y que me parece también importantísimo. A ver, había muchos que pedían el injerencismo estadounidense, Hubo una, ¿no? Que se entrevistó, que habló incluso en inglés, solicitando la intervención de Donald Trump. Help us, Trump. Sí, lo vimos. In Trump we trust. Sí. Ay, no. Bueno, pues ahí está. Qué delicado. Oigan, qué delicado. Desde los medios de comunicación hegemónicos también esta narrativa de la represión. O sea, esta parte teatral, esta parte falsa de un joven que estaba diciendo nos están matando, estamos peor que Gaza, bueno, pues también lo repitieron los medios de comunicación internacionales y los nacionales. Uno de ellos fue Ricardo Rafael, que además ya lo contrató TV Azteca, trabaja para el señor Salinas Pliego, y en una mesa de ADN 40 dijo esto. Actividades periodísticas, estuve en el Zócalo y sí, tengo que decir que me impresionó, me agredió fuertemente ver esas vallas de 4 metros. O sea, cuando a mí me tocó, faltaba todavía tapiar el Palacio del Ayuntamiento, pero me tocó ver cómo estaba tapiada la catedral. Eso no había ocurrido nunca. No podías entrar de Donceles, estaba ya desde luego el Palacio Nacional. Ya para entrar al centro tendrías que entrar, al Zócalo tenías que entrar por unas pequeñas puertitas, ¿no? Desde el lado de Madero y en el otro extremo del Palacio del Ayuntamiento. Sí había algo ahí ya de provocación. Tengo que decir que hablé con comerciantes que recordaban lo que había pasado el 2 de octubre y que en efecto pues la presencia de estos individuos, que yo ya ni siquiera los llamaría bloque negro, yo creo que vale la pena analizar quiénes son, habrían dado el pretexto para las vallas de 4 metros, pero las vallas de 4 metros fueron la primera provocación, eso no lo perdamos. Pero ya es la estupidez, ¿no? Esto ya no es otra cosa, es la estupidez de este hombre, prácticamente diciendo como si las vallas hubieran caminado y se les hubieran aventado a los manifestantes, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que esté diciendo que las vallas, que es para contener la violencia, haya sido la provocación?
como si fueran, vuelvo a decir, como si fueran lanzadas las vallas a las personas, ¿no? Cuando además aquí está Eli, que estuvo ahí, la gente fue a las vallas, o las vallas caminaron hacia la gente, Eli, tú dinos. Las vallas si no, se separaron así mágicamente, se abrieron. Y empezaron a reprimir a las personas, ¿no? Así, no. La verdad que, más bien dicho, yo me siento insultada por lo que acaba de decir, ¿no? Que le insultan las vallas. Sí. ¿Cuándo hablaron estos viejos periodistas de cómo reprimían a la gente, cómo reprimían al pueblo? Pedían la represión. Pedían la represión. En Atenco, desde TV Azteca, desde el helicóptero que estaba cubriendo esto, estaban pidiendo más policías. Y lo disfrutaban y lo exigían y lo pedían. Eran para ellos exactamente el momento. Entonces, es algo absurdo, descarado que se expresen de esta manera, cuando precisamente esas vallas estaban para contener precisamente la violencia con la que venían. Y bueno, eso pasó. Vamos a pausa, ya casi nos vamos. Ay, no. Regresamos. Marcha del fin de semana convocada por la llamada Generación Z y que reunió a unas 17,000 personas en la Ciudad de México con distintas proclamas. A diferencia del 2023 que llenaron la plancha del Zócalo, la Marea Rosa, pues ahora no llegaron a llenar el Zócalo. Vimos en este fin de semana con la marcha y con otras acciones de inconformidad a lo largo del país. Lo que sí es un hecho es que ha disminuido su popularidad, ¿no? En todas, incluso en las suyas. Ahí está la encuesta. Es muy listo el pueblo de México, muy inteligente, la gente sabia. Y por más campañas que haya, pues sabe lo que está ocurriendo en nuestro país. Es difícil pensar una administración más torpe, más autoinfligida en el daño que la manera como la presidenta enfrentó esta manifestación. La transformación no la detiene nadie. El pueblo de México y la mayoría de los jóvenes están con la transformación. Pues ahí está. La presidenta sigue teniendo un respaldo popular impresionante, arriba del 70%, ¿no? En algunas encuestas 75, 76%, y bueno, pues no ha disminuido. Eso es lo que quisieran los medios de comunicación. Mi querida Mali, nos tenemos que ir. Sí, nada más rápido, lo último que quiero decir, desconfíen de cualquier revolución que pida injerencismo estadounidense. Es muy importante, sí, mi querida. Un saludo al profesor Ricardo Ramírez, que nos lo encontramos aquí en el Micalet, que es donde comemos normalmente aquí el crew, y te mando muchos saludos, también es tu fan. Ay, y le mandamos muchos un abrazo saludos al profe Ricardo. Ricardo Ramírez. Ricardo Ramírez. Mi querida Eli, qué bueno que estuviste con nosotros. Súper contenta. ¿Cómo te sentiste? Bien. No, me sentí súper bien. Es completamente diferente a aprender un celular y estar en vivo. Es diferente, pero es muy padre. Así que muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a toda la audiencia que ve aquí el canal y pues muchísimas gracias. Pronto seguramente te volveremos a tener aquí. Sí. Y a ustedes pues gracias por la compañía, gracias a todas y a todos. Nos vemos el lunes a las 9 de la noche en Aunque Usted No Lo Vea y el próximo sábado en punto de las 2 aquí en Lo Más Absurdo en los Medios. Mi nombre es Jonathan Pérez, cuídese.